Después de 3 años de matrimonio, mi esposo me cambió por mi madre. Lo que yo no sabía era el terrible secreto que ambos guardaban en común. Siempre pensé que la vida se trataba de construir poco a poco una historia que al final valiera la pena contar. Por eso, cuando conocí a Javier, creí que estaba dando el primer paso hacia ese relato que uno cuenta entre risas, lágrimas, fotos viejas y recuerdos amontonados en cajas de cartón. Lo conocí en una biblioteca, y quizás fue eso lo que me hizo confiar tanto en él, la tranquilidad que transmitía, su forma pausada de hablar, el modo en que pasaba las páginas como si no quisiera interrumpir el susurro de las palabras impresas. Era, según yo, lo opuesto al caos del mundo. Nos casamos rápido. No porque hubiera urgencia, sino porque parecía que ya estábamos completos. Él no tenía familia cercana, y yo tenía una madre que, aunque presente, siempre fue más una figura lejana que una verdadera compañía. Había algo extraño en ella, como si su vida se hubiese dividido en antes y después de algo que nunca quise saber. Se encerraba por horas a escribir cartas que nunca enviaba, quemaba cuadernos enteros y jamás dejaba que nadie entrara a su habitación sin avisar. Pero como madre, cumplía, a su manera, cumplía. Durante los primeros años de matrimonio, todo parecía encajar. Teníamos una rutina sencilla, una casa modesta y una forma casi silenciosa de querernos. Nunca fuimos de exhibirnos, de gritar amor a los 4 vientos, pero nos sabíamos cerca. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar ciertas cosas que no podía nombrar. Una distancia en la mirada, silencios demasiado largos, y esa forma en la que él comenzaba a observar a mi madre. Al principio creí que eran ideas mías. Después me culpé. Me miraba al espejo y pensaba que quizás ya no era suficiente, que tal vez él necesitaba otra cosa. Nunca imaginé que esa otra cosa fuera alguien tan cercana. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, casi quirúrgico. Primero ella comenzó a pasar más tiempo en casa. Decía que se sentía sola, que el edificio le parecía frío, que nuestros desayunos eran su única alegría. Luego, él empezó a quedarse más tiempo en casa cuando yo salía, a inventar excusas para no acompañarme a los eventos familiares. Lo siguiente fue el cambio en la manera de dirigirse a ella, ese tono cómplice que solo antes usaba conmigo. Y lo supe. No tenía pruebas, pero lo supe. A pesar de todo, no dije nada. No lloré. No reclamé. Me limité a observar, porque dentro de mí, algo más grande empezaba a gestarse. Algo que tenía que ver con el pasado, con todo eso que nunca entendí de mi madre. Las cartas, los cuadernos, los encierros, su desconfianza crónica. Empecé a recordar detalles, frases sueltas, miradas esquivas, llamadas que se cortaban cuando entraba a la habitación. Había algo enterrado, algo que ella había sepultado tan hondo que solo ahora, al acercarse a Javier, comenzaba a salir a flote. Una noche, él no volvió a casa. Dejé la cena servida como siempre, la vela encendida, la radio en volumen bajo. Pero él no llegó. Al día siguiente, supe que se había ido con ella. No se molestaron en ocultarlo. Dejaron atrás una carta cada uno. Palabras vacías, justificativos que no merecían siquiera una lectura completa. Decían que habían encontrado una verdad más profunda, que lo que tenían era algo inexplicable, que me pedían comprensión. Pero no entendieron nada. Porque mientras ellos se creían protagonistas de una historia prohibida, yo ya había comenzado a hilar los cabos sueltos de otra trama, una mucho más oscura, una que llevaba décadas en pausa. Me mudé de casa. Cambié de número. Dejé todo atrás. Pero me llevé los diarios de mi madre, aquellos que ella pensaba que había destruido. Durante años los fue escondiendo en el doble fondo de un baúl viejo, el mismo que ella usaba de banco para sentarse en el jardín. Ella no sabía que, cuando tenía 12 años, una vez lo abrí por accidente mientras jugaba. Y desde entonces, cada tanto, iba leyendo una página, sin entender del todo, pero intuyendo que algún día todo cobraría sentido. Ese día había llegado. Las páginas hablaban de un lugar, de un nombre repetido hasta el cansancio, de una figura en la sombra que siempre aparecía cuando todo parecía estar en calma. Hablaban de acuerdos, de sacrificios, de decisiones tomadas en momentos de desesperación, de algo que mi madre hizo antes de que yo naciera, algo que nunca debió repetirse, algo que estaba empezando a repetirse ahora. Había palabras que no entendía del todo, pero que me helaban la sangre, y una frase subrayada tantas veces que el papel se había desgastado: si él regresa, todo vuelve a comenzar. Durante meses viví entre esas páginas. No salía, no comía, no hablaba. Solo leía, porque sabía que el final estaba ahí, que la respuesta que nadie había querido dar, estaba oculta en esos trazos torcidos por el miedo. Descubrí nombres, descubrí lugares, y empecé a visitar sitios que mi madre mencionaba como si fueran leyendas. Un monasterio abandonado, una casa con las ventanas tapiadas, un archivo municipal donde todas las actas entre los años 1972 y 1974 habían sido borradas o modificadas. Cada descubrimiento traía más preguntas, y entre más descubría, más entendía por qué mi madre se había acercado a Javier. No era por amor, no era por venganza, era por algo que solo ella sabía, algo que tenía que ver con quién era realmente él. Y cuando por fin lo supe, no lo pude creer, ni siquiera quise aceptarlo.
porque nada en mi vida me había preparado para una verdad así, pero no lo enfrenté. No fui a buscarlo. No escribí cartas. No grabé videos contando mi versión. Solo esperé. Esperé el momento exacto en que todo estuviera listo, porque cuando uno vive una traición como esa, lo último que debe hacer es actuar con desesperación. La paciencia es la mejor aliada cuando uno quiere que todo caiga por su propio peso. Pasaron 5 años. 5 años en los que fingí haber desaparecido. 5 años en los